Bueno, vamos a comenzar leyendo acerca de Krumheller, de una obra que se llama Rosa Esotérica. En esa obra, él se exterioriza desde un punto de vista muy místico. Entonces vamos a aprovechar y cada día vamos a leer una pequeña parte de ese libro para que meditemos también acerca de eso. Tu libro. Ten este breviario filosófico por encima de la filosofía de la vida. Más allá de cuanto sepas sobre todos tus conocimientos, ten este breviario filosófico. Está refiriendo a las lecturas que hacemos. Escógelo entre muchos silenciosamente. Selecciónalo entre todos calladamente. Búscalo entre la multitud de los otros libros sin decir cuál prefieres. Él surgirá como si tuviera un alma y se vendrá a tus manos lleno de alborozo porque estaba hecho para ti. No importa cuál sea tu tendencia, si está en armonía con la tuya. Lo más sublime, lo más bello es que ambos seáis uno en la quietud de cada instante y en el hilo angustioso de las horas. Y cuando lo cierres, cuando lo dejes abandonado, cuando lo arrojes sobre tu mesa o lo pongas sobre tu estante, allí quedará mudo en silencio, pero dulce y sonriente como una lógica prolongación tuya. Vive tu vida sea cual fuere. No te detengas en el sendero si es que llevas un camino. Pero en todo momento de soledad, cuando azoten los vientos o vengan brisas suaves, cuando tengas tumultos internos o alegrías infinitas, recurre siempre a este libro. Él te dirá cuál es la hora magna, el instante cumbre, cuándo las tinieblas han de oscurecer el sol de tu vida y cuándo ha de hacerse luz en mitad de tus sombras. Él te abrirá su taza de mármol como una fontana para que calmes tu sed. Él se dejará censurar, Él se dejará aplaudir, Él será todo para tu alma. Él tiene la última palabra, es la rosa y siempre te dará la clave de todas tus desventuras. Vamos a tratar hoy el tema de la reencarnación para tratar de hacer un poquito más de conciencia acerca de este proceso. Un momento, por favor. La mónada, la chispa divina, es la esencia misma de Dios en nosotros que no está activa aún. Se encuentra latente. Ella pende sobre la cabeza de cada uno de nosotros, pero aún no hemos tomado contacto directamente con ella. El día que evolución lleguemos a tal grado de perfeccionamiento como llegó el Señor Jesús y tomemos contacto con ella, podremos exclamar también: yo y mi Padre somos uno. Mi Padre es la mónada. Él no se refería a una inteligencia extracósmica, sino a su mónada. Por eso él decía: mi Padre y vuestro Padre, que cada uno tenemos un Padre que es nuestra propia mónada. Y todas, por supuesto, formando parte inherente de la vida universal. Para poder explicar la ley de evolución, tenemos que analizar otra ley que se llama ley de reencarnación o ley de renacimiento, que fue lo que analizamos ayer precisamente. La palabra adecuada es reencarnación, porque no es únicamente carne lo que nuestro espíritu toma al momento de renacer.
Entonces, reincorporación, nos reincorporamos en un cuerpo físico, en un cuerpo vital, en un emocional, en uno mental. Entonces, no solamente reencarnamos, reincorporamos. También podríamos decir el renacimiento. El espíritu se envuelve en una serie de vehículos o niveles de energía y de conciencia, los cuales en su actividad hacen del ser humano lo que es. Esos vehículos o cuerpos son el vehículo de la conciencia o el espíritu divino, el vehículo de la sensibilidad o vehículo crístico, también llamado espíritu de vida, el vehículo de la imaginación creadora o mente abstracta, la mente concreta o vehículo de la razón, el cuerpo de deseo o vehículo de las emociones, llamado también astral, el cuerpo vital y el cuerpo denso o cuerpo físico. La ciencia médica habla de la dualidad de mente-cuerpo, pero somos mucho más que eso. Tenemos un cuerpo denso interpenetrado por el cuerpo vital, que es el responsable de nuestra salud. El cuerpo o vehículo vital forma parte de la vitalidad universal que recibimos del sol directamente cuando estamos bajo sus rayos e indirectamente a través de los alimentos, del agua y de la respiración, porque la atmósfera, luego de esa, le entrega a todo ser viviente e incluso la materia esa vitalidad, aunque en menor proporción. Además de tener un cuerpo físico y vitalidad, tenemos también emociones que tienen que ver con nuestro cuerpo emocional. Un cuerpo totalmente independiente en relación con el cuerpo físico, independiente de la mente, independiente del espíritu. Cuando la emoción domina a una persona en un momento determinado, la impulsa con la fuerza del deseo hacia la satisfacción del hambre o del instinto, o bien a llenarse de ira y pelearse con otros. Son fuerzas, energías que actúan en nosotros y que al no conocerlas, a veces no se manejan adecuadamente. Otro cuerpo o vehículo que tenemos es la mente. Ella nos permite aprender, pensar y discernir. Pero la mente puede ser dirigida y la dirección que le demos depende del conocimiento que se tenga y cómo se aplique. Quien tenga el conocimiento de las leyes que rigen la vida y la evolución, podrá utilizar su mente como un aparato a través del cual su espíritu desarrolla pensamientos superiores y dirige su vida. Además de la mente o cuerpo mental, el espíritu se manifiesta a través de imágenes, mediante el cuerpo de la imaginación o mente abstracta. Además tenemos el vehículo de los sentimientos a través del vehículo crístico. Y también actos de conciencia gracias a la acción del espíritu. Entonces son diferentes cuerpos o vehículos que aquí solamente estamos nombrando muy someramente, pero que después trataremos de estudiar cada cuerpo con mayor profundidad. Las imágenes, resultado de la mente abstracta, son poderosas herramientas que nos permiten ver en nuestro interior aquello que aún físicamente no conocemos o no hemos visto. Es el poder de la imagen. Todo el que aprenda a utilizar adecuadamente esta cualidad puede convertirse en un mago, porque el que imagina puede sanar a los demás, obtener beneficios económicos y tener éxito material en cualquiera de sus actividades. Para comprender mejor lo que es la imaginación, analicemos al artista, al arquitecto, al ingeniero, al inventor. Estas personas utilizan la imaginación formando un cuadro interior en el cual observan aquello que quieren plasmar, que quieren realizar, que quieren obtener. A través de ese cuadro interior, canalizando esa energía, logran mostrarle al mundo la pintura, la escultura, la arquitectura, los inventos, nuevos descubrimientos, etc. ¿Por qué aparentemente solo algunos tienen esas capacidades? Porque algunos las tienen y otros no. Porque no nos hemos entrenado. Porque nadie nos ha enseñado a imaginar. Solo nos han enseñado a pensar.
La manera de diferenciar lo que es la mente de la imaginación es que quien imagina ve, mientras que quien piensa compara. El que imagina es inteligente, en cambio el que piensa es intelectual. Como intelectual puede ser muy brillante, pero esa brillantez intelectual será opacada por aquel que realmente sabe imaginar. Los inventores, los artistas más grandes de la evolución. La sensibilidad es otro vehículo o cuerpo que nuestro espíritu utiliza para relacionarse con los demás. El vehículo de la sensibilidad, o vehículo crístico, o vehículo búdico. Todo lo que afecta a nuestro sentir tiene la posibilidad como experiencia de convertirse en conciencia. Las cosas que más nos duelen física o moralmente son aquellas que no olvidamos. No se olvida el dolor que produjo un accidente o una lesión física, porque se laceró de alguna manera la sensibilidad, aunque solamente fuera en la parte fisiológica. Pero la conciencia aprendió de ese dolor que afectó la sensibilidad. Cuando es un dolor moral, cuando se ha lacerado el sensorio, nuestra interna sensibilidad, bien sea por un desaire, por un maltrato en el campo anímico, intelectual, emocional, tampoco lo olvidamos y nuestro ego aprende. Un momento, ajusto allí una cortina. En cambio, todo lo que fugazmente llega a nuestra mente es evanescente, se pierde fácil. Prueba de ello es que esa gran cantidad de información que aprendimos en el colegio y en la universidad no se encuentra hoy en día racionalmente. Nuestro ser interno, nuestro ego, el centro de conciencia, no olvida jamás. Guardará esa información aunque sea en la esfera subconsciente o endoconsciente, como ya hemos narrado, porque es una conciencia interna. La mente es evanescente. En ella los conocimientos que no utilizamos frecuentemente se olvidan, debido a que sirve solamente para utilizar la lógica y para comparar las cosas que vamos aprendiendo con otras ya conocidas. La mente siempre compara. La imaginación ve internamente. Cuando uno le hablan de algo que uno jamás ha visto, no conoce, uno empieza a imaginar. A uno le narran, estuve en un paseo y había tal cosa, tal otra, por aquí, por allá. Entonces la persona, como no tiene un punto de referencia, empieza a imaginar, empieza a ver. Es lo que hacíamos muchos de nosotros cuando éramos muchachos que leíamos. En esa época se leía más que hoy en día. Los muchachos de hoy en día leen más bien poco. Me refiero a literatura. En esa época leíamos a Julio Verne, a Kipling, a Mark Twain, bueno, y a tantos y a tantos y a tantos. Y uno en su mente infantil o juvenil, uno imaginaba todo lo que estaba narrando allí. Imaginaba, todo lo veía allí. Ese es el poder de la imaginación. Porque no teníamos aún, siendo niños o adolescentes, no teníamos la capacidad de pensar, de discernir, de comparar, porque la mente es comparativa. Utilizar en comparación lo que estábamos leyendo relacionado con las experiencias que ya teníamos porque lo habíamos vivido. Todavía no teníamos experiencia de la vida, ni conocido muchas cosas. Entonces, para que tengamos una idea de la diferencia entre imaginar y pensar. El pensamiento es racional, comparativo, utiliza lógica siempre. La imaginación se desliga por completo de la razón y empieza a volar en alas infinitas en las cuales visualizamos, en las cuales estamos observando cosas que jamás hemos visto. Es lo que han hecho todos los escritores de ciencia ficción.
comenzando por Julio Verne. Para su época, todo eso era ciencia ficción, pero progresivamente toda esa ciencia ficción, curiosamente, se ha ido adhiriendo a la realidad de la evolución planetaria. Porque lo hemos dicho, todo lo que el ser humano imagine tendrá que realizarse. Si uno alcanzó a imaginar algo, es porque ya en la mente universal, en la imaginación creadora del cosmos, ya existe preexistente ese arquetipo, esa idea germinal, que buscará un arquetipo que es el mundo del pensamiento y que finalmente llegará al mundo físico. Posteriormente, llegaron otros soñadores. H.J. Clarke, de Odisea 2001, Odisea del Espacio 2001, y otra serie de cosas que él escribió, estamos hablando hace ya 40 años, y que se han ido científicamente realizando. Les hablé hace mes y medio, cuando comenzamos estas charlas, acerca de aquellas películas que tanto nos gustaban a muchos de nosotros en aquella época, las de Viaje a las Estrellas. Primero la original, la de 1960 al 70. Luego la Viaje a las Estrellas Nueva Generación, que surgió en los 90. Luego Voyager, que surgió posteriormente hacia el 2000. Pues bien, en todas esas series observamos tecnología. No solamente la tecnología cosmológica, aeroespacial, toda esta cantidad de cosas, sino las tabletas, los computadores, interactuar con los computadores. Computadora, ¿qué es esto, lo otro, lo de más allá? ¿Qué información hay? Hoy en día lo hacemos con el celular, con el computador, con la tableta. Simplemente uno habla. Ok, Google, sin necesidad de tocar el teléfono. Ok, Google, ¿qué es tal cosa, tal otro y lo de más allá? Inmediatamente llega y le dice. Y de una vez le lee si quiere. Los que usan iPhone le dicen, Siri, dime tal cosa y tal otra. Inmediatamente Siri, sin usted tocar el teléfono ni el bloqueo, nada. Él simplemente se encarga de todo. Y eso lo veíamos en películas hace 40 años y hace 20 años y 30 años. Y sin embargo ya está. La imaginación de esos seres en esa época llevaron al desarrollo de la tecnología en la que estamos viviendo. Y muchas de las cosas que aún están en la imaginación en esas películas se tendrán que realizar inexorablemente, totalmente. Cuando aprendemos algo imaginando primero, es decir, visualizando lo que queremos saber y a través de la sensibilidad, llegamos a intuir todos los mecanismos relacionados con aquello, lo así aprendido permanece. Este mecanismo psicoanímico proporciona sabiduría, porque saber es sentir la vida interior dirigiendo la vida interna a través de la imaginación y de la sensibilidad. Decíamos hace 4 días cómo uno puede aprender muchísimo a través de la meditación, utilizando la observación, la atención, la percepción, la concentración, la meditación, y a través de ella llegar al conocimiento. Y le recomendamos leer el capítulo Cómo adquirir conocimiento directo del concepto Rasgos del Cosmos, obra de Max Heindel. Y explicamos cómo uno puede llegar a conocer muchísimo de cualquier tema con esa sencilla práctica de interiorizarse, concentrarse, meditar. Por ejemplo, nunca la mayoría hemos visto cómo hacen un lápiz, ni un documental siquiera que diga cómo hace un lápiz. Y uno hace este entrenamiento, empieza uno a visualizar, imagina que está en la selva, que están cortando los árboles, sacando las trozas de árbol, cómo las llevan bien sea por los ríos en barcazas o a través del río o a través de grandes camiones remolque, etcétera, hasta que llegan a determinados sitios, a fábricas donde esas trozas las van a
van a convertir en otras fragmentadas más y más y más y más delgadas. Posteriormente, como maquinaria, producirá la posibilidad de que quede un foramen y que se le pueda introducir el grafito, la mina, etc. Uno empieza a visualizar y visualizar y visualizar. Parece que estuviera divagando, estáis imaginando. Y después busca un documental y cuando mira el documental se asombra de ver cuán cerca y a veces hasta muy fielmente estuvo con respecto de cómo se hace una cosa o la otra o la otra o la otra o la de más allá, sin haber visto nunca nada acerca de eso. Porque en ese momento en el cual no está en meditación imaginando, entonces toma contacto con la mente universal y de allí empieza a derivar información. Y es la manera como uno puede adquirir muchísimo más conocimiento que desde el punto de vista solamente intelectual. Los sabios, es decir, los seres que han sentido su vida interior y se han dedicado a amar y servir al mundo, han sido muy pocos. Entre los que han descollado en la historia están Jesús, Platón, Buda, Hermes, Pitágoras, Rama, Krishna, de los grandes. Después hay muchísimos científicos a lo largo de la historia antigua, egipcios, especialmente griegos, algunos romanos, otros persas, árabes, muchos, por supuesto, indos, chinos. Bueno. Entonces, estos sabios han sentido su vida interior, además se dedicaron a amar y servir al mundo. Fueron prohombres de la humanidad porque se elevaron por encima de la mente y de la emoción, viviendo en el mundo de la imaginación y de la sensibilidad, en comunión con la conciencia. La conciencia es la razón de ser del conocimiento. Es conocer las cosas per se, de por sí, en un momento determinado, sin necesidad de haber nunca estudiado algo. Mientras la conciencia absoluta se refiere al hacedor de todo el universo, a lo absoluto. La conciencia relativa a la conciencia de la evolución del ser humano como tal en su momento evolutivo. Para nosotros la conciencia total o absoluta es imposible de obtener, mas no así la conciencia relativa. Vivimos en el mundo de la emoción y de la mente. Prueba de ello es que nos enojamos por cualquier situación y estamos pensando siempre en tonterías, sin imaginar cosas superiores, ni esforzarse en superarse en algún campo del humano existir. Es por eso que nuestra vida a veces suele ser trivial e intrascendente. Aquellos que desde niños muestran la grandeza, la trascendencia de un ser que se ha esforzado por trabajar en un sendero especial, decimos que son genios. Niños que desde muy corta edad conocen alta matemática, alta física, alta química, que son directores de orquesta, ejecutando prácticamente cualquier instrumento musical con la mayor maestría, sin que nadie les enseñe todas las cosas que saben. Entonces, en este estudio de hoy, que es acerca del renacimiento, llamado popularmente reencarnación, por eso hicimos referencia a que el espíritu no solamente reencarna en un cuerpo, en carne, sino que renace y se reincorpora en un cuerpo físico, en un cuerpo vital, en un cuerpo emocional, en un cuerpo mental, imaginal, sensorial, consentivo. Son diferentes cuerpos que el espíritu utiliza para evolucionar. Por eso nos referimos a eso. Ahora sí vamos a entrar en el tema de explicar un poco más la reencarnación, renacimiento, reincorporación. Entonces hay niños que desde pequeñitos son extraordinarios, son asombrosos. Y vemos todos los días en internet eso. Niños humildísimos. Se observa por su ropita y por su fisonomía y por su cuerpo. Se observa que son niños de 4, 5, 6, 7 añitos. Y se los observa tocar con una maestría extraordinaria el piano, por ejemplo, el violín. Niños que dirigen una orquesta, etc. Veamos eso. En países desarrollados, niños de 5 y 6 años son profesores a nivel de PhD, es decir, de doctorado en las universidades. A esos niños, ¿quién les enseñó tantas cosas? Como un niño de 4, 5, 6 años
sabe más que todos los científicos del mundo en un campo especial. Capricho de Dios que hizo que nacieran con tal capacidad y conocimiento y los demás fuéramos unos ignorantes. No, son las eternas leyes de evolución y de causalidad, que ya las estudiamos estos 2 días, expresándose a través del renacimiento o reencarnación. El renacimiento es lo único que puede explicar el porqué de las diferencias humanas, el por qué cada ser tiene exactamente lo que se merece. El divino Rabí de Galilea fue un adepto que vino a entregarle al mundo el conocimiento espiritual. Él no había logrado el perfeccionamiento total, por eso dijo, cosas que yo hago haréis vosotros y cosas más grandes haréis. Es decir, prometió como sabio que era, que habremos de alcanzar su talla espiritual y mucho más. Él no podía mentirle a la humanidad y tampoco podía dejar que la humanidad estuviera en errores porque era un instructor. Cuando le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién creéis que soy yo? Una pregunta aparentemente obvia. Respondieron, creemos que eres Elías o Juan el Bautista o algún otro profeta que ha regresado. Si Elías había fallecido largo tiempo atrás, un levita que ha fallecido siglos atrás. ¿Cómo iba a regresar si no fuera a través de la reencarnación? Si eso no fuera posible, él lo habría aclarado. Al aceptarlo implicaba que ellos puedan estar en lo cierto con respecto a la reencarnación. El Señor Jesús les añade para explicar la doctrina de la reencarnación. Le dice a sus discípulos, Elías vino, recuerde, ya había fallecido siglos atrás, Elías vino, pero hicieron con él lo que quisieron y le cortaron la cabeza. Y continúa el texto bíblico diciendo que sus discípulos entendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Así les estaba enseñando la ley de la reencarnación. Esotéricamente se enseña que Juan el Bautista había sido antes Elías, antes había sido Moisés. Cuando se acercaron a un ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Pues, tratando los fariseos de hacer quedar mal a Jesús a ver si lo acusaban ante el templo del Sanedrín. Entonces pasaron junto a un ciego y la gente le dijo, con doble intención, ¿quién pecó, este o sus padres? Él respondió, ni este ni sus padres, más para que la gloria de Dios se manifieste en él. Este se refería al cuerpo físico actual. No era el cuerpo físico que tenía el ciego en este momento, que era ciego de nacimiento. Era el ego, el espíritu de ese ser que había renacido allí y que a través de su nacimiento, como un ciego, permitía que la ley divina de causa y efecto pudiera manifestarse en él. Esa es la ley de la evolución manifestándose a través de la reincorporación y de la ley de causa y efecto para que se dé la evolución. Esas 3 leyes están intrínsecamente relacionadas, inseparables, por lo menos en lo que atañe a nuestra evolución humana terrestre actual. Porque cuando ya no tengamos cuerpo, no importa en qué lugar del universo nos hallemos, espíritus, en otros vehículos más sutiles, ya no tenemos que reencarnar. Ya conocemos entonces el porqué de las diferencias humanas y el porqué del sufrimiento, que ya analizamos la evolución que da las diferencias humanas. Todos los seres somos iguales en esencia espiritual, como espíritus. Todos los seres somos completamente diferentes en grado de evolución. Y por ley de causa y efecto, todos tenemos lo que nos merecemos.
Por eso hay grados y grados y niveles y niveles. Y todo se obtiene aquí a través de la reincorporación. Recibimos lo que nos merecemos vida tras vida. Y recordemos, en una sola vida no alcanzamos a cancelar todas las deudas que traemos, de miles y miles de vidas o encarnaciones. Pero tampoco en una sola vida no alcanzamos a recibir todos los beneficios y cosas maravillosas que también hemos hecho en miles y miles y miles de encarnaciones. Entonces no pensemos que ya somos seres perfectos porque no nos duele el estómago, porque no nos falta el plato de comida, etcétera. Pensamos que ya somos seres perfectos y ya no vamos a sufrir nunca más, ¿no? Así como hay día y noche, hay épocas, hay días despejados, bellísimos, hay días oscuros, tormentosos, tormentas terribles. Así es nuestra evolución, no solamente a lo largo de esta vida, sino a lo largo de toda la evolución, hasta que nos liberemos de todo nuestro mal karma y ya solamente vivamos todo nuestro buen karma. Y cuando llegue ese momento, no necesitaremos volver a renacer más. Habremos aprendido lo que necesitamos aprender en la evolución terrestre. Por lo tanto, al igual que seres como Buda, que se liberaron de esa rueda de nacimientos y de muertes, pasaremos a evolucionar a otros planos de existencia mucho más sutiles, no planetas físicos en cuerpo físico con naves espaciales, no, en otros planos de evolución mucho más sutiles, incomprensibles para nuestra mente racional terrestre. ¿Cómo comprender la evolución en planos y en mundos completamente incomprensibles? Si día tras día nuestras imágenes son negativas, morbosas, pesimistas, y vivimos con ira, odio, celos, pasiones, incertidumbre, ¿qué será lo que vamos a cosechar? Desafortunadamente, es en ese aspecto en el que se desenvuelve el común de la humanidad. No podemos decir que todos, porque cada ser es un mundo. Pero si vivimos en el mundo de la emoción y de la mente racional, si estamos constantemente peleando con nosotros mismos y con los demás, lo que cosecharemos será tristeza y dolor. Aquellos de rostro luminoso, radiante, que siempre están alegres, felices, es porque ese es su mundo interior. Cada cual muestra únicamente lo que lleva dentro. Por eso hay un dicho popular que dice, la procesión va por dentro. Lo que debemos llevar internamente debe ser espiritualidad y alegría, sin importar los problemas que tengamos. Ya sabemos que los problemas son el resultado de nuestro errado modo de pensar, de vivir, de actuar, de hablar y de sentir. Si me entusiasmo por mejorar mi salud y para ello madrugo todos los días a hacer ejercicio, estoy utilizando mi fuerza emocional de una manera constructiva para lograrlo. Un momento, por favor, toma. Si me entusiasmo por mejorar mi salud y para ello madrugo todos los días a hacer ejercicio, estoy utilizando mi fuerza emocional de una manera constructiva para lograrlo. Si utilizo la fuerza de la emoción y del deseo emocionándome y apasionándome intensamente por el estudio de la matemática, por ejemplo, o de la filosofía, o de cualquier rama del saber, estaré utilizando adecuadamente mis energías y obviamente eso me impulsará con una fuerza intensa a estudiar, a comprender, a conocer, a saber. Pero si únicamente me emociono y me lleno de pasión por satisfacer el instinto, la lujuria, por insultar a los que se atraviesen en mi camino, por cultivar depresión, estar aburrido, pesimista, ¿qué puedo esperar? Ese estado interior. Esa es la razón de que muchas personas vivan deprimidas y aburridas sin encontrarle sentido a la existencia. Porque la persona no se está cultivando. Si vive en ese estado de abulia, de aburrimiento,
porque no está cultivándose internamente. De manera que la inactividad es una cosa muy grave. Y la inactividad en el campo del entusiasmo, del intelecto, de la imaginación, de la sensibilidad, etcétera, es muy horrible. Hay que cultivarnos. Por eso dice un axioma que al ser humano le es necesario tener un ideal para hacer de su vida algo grande. Cuando tenemos un ideal, tenemos ya un norte y marchamos a obtener ese ideal. Pero si no tenemos ningún ideal, ningún sueño, nuestra vida es intrascendente. Allí, solamente dejando que pasen los días y las noches, la semana, los meses y los años y la encarnación entera. Hay quienes sufren disloque de su psique, que llaman locura, por ejemplo, disloque de su psique. Cuando se habla de disloque en psicología se hace referencia a la locura. Esos disloques son rupturas entre nuestros diferentes vehículos. Pueden ocurrir entre los cuerpos físico y vital, produciéndose la idiotez, bien sea congénita o adquirida. También se puede adquirir sus problemas por accidente, por la masturbación inmensa, exagerada, también por el abuso de drogas psicoactivas. Entonces, el cuerpo físico se enlaza con el cuerpo vital. Estos dos se enlazan a su vez con el cuerpo emocional. Ese a su vez se enlaza con el cuerpo mental y este se enlaza con el espíritu en su triple aspecto. De manera que si en alguna parte hay un disloque, hay una ruptura en la conexión entre esos vehículos, entonces tenemos las diferentes psicopatologías, los disloques, los cuales no se pueden curar con tableticas de benzodiazepinas, ni con tratamiento psicológico, ni con electrochoques, ni nada por el estilo. Cuando el disloque sucede entre los cuerpos vital y emocional, entonces entre el físico y el vital tenemos la idiotez, idioicia. Cuando el disloque ocurre entre los cuerpos vital y emocional, o cuerpo de deseos o astral, ocurre locura, pero no furiosa, una locura calmada. La persona está loca, es un loquito, una loquita, pero calmados, no son de atar. Mientras que la locura furiosa, violenta, ocurre por el disloque entre los cuerpos emocional y mental. Allí ese es el loco que se llama de atar. Ese sí hay que sedarlo. Hay que ponerle camisa de fuerza. Ese es el grado más grave en esos disloques. Las enfermedades mentales desde el punto de vista esotérico no existen. Los disloques que ocurren se deben a nuestras imágenes, emociones y pensamientos negativos. Nuestra imaginación, mente, emoción, instinto exaltadísimos en algún campo o en otro, o en otro, o en otro. Llega el momento en que esa conexión delicada entre los diferentes cuerpos, vehículos, se rompe y tenemos a la persona entonces con esos muy serios desequilibrios. Hay algunas clases de situaciones en las cuales se produce obsesión por algún espíritu desincorporado y parece que la persona estuviera loca porque la persona no es la misma y su forma de hablar y de actuar y todo no es igual. Eso ya no es un disloque entre sus vehículos. Lo que ocurrió fue una separación entre el espíritu que se retiró con su cuerpo mental y deseos, dejando el cuerpo físico y vital, siendo obsesionados, atrapados por un espíritu, una persona que falleció. Eso se daba muchísimo antaño. Ya hoy en día eso no se ve, afortunadamente. El último caso de esos que vi, ya les dije, fue hace unos 20, 25 años, 30, no sé. Eso no se ve hoy en día como se veía antes. De manera que quien ha fallecido es un espíritu que tiene aún cuerpo mental y cuerpo de deseos. Solamente dejó el cuerpo físico y vital en este mundo al fallecer. Por eso puede lograr la continuidad de vehículos. Tiene espíritu, cuerpo mental, cuerpo emocional. Le falta solamente el cuerpo vital y el cuerpo físico.
pues los toma de alguien, de un medio espírita, que ya no hay medios espíritas como antaño que realmente sí lograban prestar sus vehículos inferiores para que fueran obsesos, hubiera una posesión de parte de estos espíritus encarnados. Ahora bien, cualquier persona que fallece no tiene la capacidad de hacer eso. Solamente lo hacían antaño personas que tenían altos conocimientos ocultos, pero que estaban por el lado de la magia negra y no querían desligarse de este mundo físico. La muerte que todos nos ha de llegar, pues se los llevaba. Pero como tenían el conocimiento para poder adueñarse de los vehículos físico y vital de alguien en este mundo y tener el obseso mientras la persona estuviera viva. Eso era la obsesión espírita, que afortunadamente no se da. ¿Cómo ocurre? El espíritu se adueña de la médula oblongata de la víctima y por ese intermedio se relaciona con el cerebro de la persona y actúa ya en este mundo físico. De esto hemos hablado también en las semanas anteriores. Los disloques de la psique ocurren por nuestras imágenes, emociones y pensamientos negativos. El espíritu no se enloquece, él es perfecto. Pero los vehículos que le sirven de expresión apenas están en evolución y distan mucho de ser herramientas completamente útiles para el espíritu. Entonces, una persona que sufre un disloque entre los cuerpos físico y vital, idiotez, bien sea de nacimiento o adquirida, esa persona cuando fallezca al pasar al mundo del deseo vuelve a estar normal, porque el disloque está entre el físico y el vital. Si el problema estaba entre el vital y el emocional, también queda sana, queda normal cuando despierta en ese mundo porque ya no tiene un cuerpo vital. Pero si el disloque está entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental, en el mundo del deseo seguirá también con ese estado de locura, hasta cuando venga lo que se llama esotéricamente la segunda muerte, que es después de algunas décadas abandonar ese cuerpo astral o deseos en el cual uno habita después de que ha fallecido, habita durante algunas décadas y finalmente lo abandona. Es lo que el Apocalipsis llama la segunda muerte. Y entonces el espíritu habita en el cuerpo, en ese momento en el cuerpo mental, ya completamente lógico y coherente. Después tiene que abandonar también ese cuerpo mental y ya el espíritu se sumerge en las corrientes de vida divina de este sistema solar, descansando, esperando de 1000 a 1500 años antes de desear volver a nacer, donde bajo la dirección de los señores del karma puede tener la posibilidad de adquirir nuevos vehículos nuevos, físico, vital, emocional y mental. Hay personas que dicen todos los días, estoy aburrido, no le encuentro la razón a la vida. ¿Qué valle de lágrimas tan tremendo? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué función tiene esta vida? Aquí, ¿qué es esto? Estas personas están generando un mal destino, desafortunadamente. El día de mañana, en esta o futuras encarnaciones, se les verá llorar, deprimirse, y habrá un desequilibrio en su ser psíquico y moral. Entonces tendremos todas las psicopatologías que la medicina y la psiquiatría tratan de curar inútilmente. La persona está aprendiendo una lección, está cosechando lo que sembró y hasta tanto esa persona no se esfuerce por cultivar voluntad y conscientemente la alegría, por buscar una razón en la vida sembrando un ideal, no podrá salir de ese estado negativo en el cual se encuentra. Todas las alteraciones del ser anímico dependen de la forma errónea en que vivimos. Si esa es la razón de la dicha o de la tristeza, ¿por qué no cambiamos? Que nuestros pensamientos sean veraces, alegres y optimistas. Que nuestras imágenes estén llenas de belleza, de salud, de progreso, de perfeccionamiento. Que nuestras emociones sean puras, sanas. Que nos emocionemos por lograr un ideal y no tengamos emociones negativas, personalistas, destructoras de la armonía interior. Así vemos cómo la evolución, la causalidad y el renacimiento son la razón de ser de todas las actividades del diario vivir. Ahora entonces, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios, y hasta donde estemos en capacidad de responderlas, con mucho gusto trataremos de hacerlas, de manera que les escucho, o escucho las preguntas que escriban. Muchas gracias, hermano.
Mira, que Paula Andrea Rivas pregunta, ¿la esquizofrenia puede ser hereditaria? Por supuesto, se heredan tendencias. Uno no hereda enfermedades, pero los genes, es decir, la herencia, son parte de los mecanismos del karma, del destino. De manera que sí, por supuesto, por herencia se puede heredar muchos de esos problemas psiquiátricos que sufren tantas personas. Eso es real. ¿Pero por qué? Porque esa persona en el pasado cultivó, se cultivó mal, digámoslo así, en otras vidas. Por lo tanto, ahora elige como progenitores a aquellas personas que les van a favorecer una cantidad de problemas, enfermedades físicas, problemas psiquiátricos, etcétera. Porque nada se da al azar, nada se da casual. ¿Qué otra cosa? La hermana Elizabeth Vargas pregunta, hermano, ¿un reencuentro se pacta o se da por simpatía? Ambas cosas, ambas cosas. Usualmente uno suele reencarnarse eh, en un círculo de personas con las cuales no se encuentra vida tras vida. No, no es posible porque todos encarnamos a diferente velocidad dependiendo de la urgencia interior de cada persona, dependiendo de cuál fue la duración de su encarnación pasada. Si falleció muy joven, vendrá más rápido. Si falleció muy anciano, se demorará más en volver. Dependiendo de si la persona tiene algo importante que hacer por el mundo y para el mundo, entonces puede renacer en pocas décadas. Hay muchas cosas muy diferentes en esto de la reencarnación. Y eso lo dirige ¿quién? Los señores del destino, esas inteligencias cósmicas de las cuales no sabemos nada, sino que a duras penas nos han comentado algo acerca de su grandeza. De manera que uno sí, uno puede encontrarse por afinidad, que es lo que usualmente sucede. Otras veces es porque ya por evolución puede uno pactar esos encuentros hacia el futuro. ¿Qué otras cosas? La hermana Berta Inés Alarcón dice, ¿un ser humano puede tener dos almas? Bueno, yo creo que hemos sido muy claros en nuestros estudios todos estos días y estudiamos el alma hace 4 días. Ese día estudiamos los estratos del alma y hablamos del estrato instintivo, estrato emocional, estrato mental, estrato imaginal, estrato sensorial, estrato sensorial hasta allí, son 5 estratos. Dijimos que el alma es una, que el alma, del latín animus, es la energía que nos anima. Entonces no pensemos en el alma como un espíritu y otro espíritu, porque desde el punto de vista exotérico se tienen como sinónimos alma y espíritu. Piensan que alma y espíritu es lo mismo. No, el alma es el mediador. He repetido esto por lo menos unas 15 veces en estas 3 semanas y me he referido a esta frase. Krumheller dice así: espíritu somos, cuerpo tenemos y nos falta el mediador, el alma. El alma, no las almas, ni los espíritus. Somos un espíritu que tiene un cuerpo y que está evolucionando un alma en sus estratos instintival, emocional, racional, imaginal y sensorial. Gracias. ¿Otra cosa? La hermana María Elena Mondragón dice, soy docente y con frecuencia tengo contacto con jóvenes sin ilusiones y que expresan falta de esperanza. ¿Cómo puedo ayudarlos, además de darles consejo? Uno como docente yo fui docente allá en mis épocas mozas, de juventud, y además de yo enseñar, cuando yo enseñaba biología integrada, enseñaba matemática, enseñaba educación física, enseñaba de todo, porque uno aquí en estos países es todero. Y obviamente y era profesor de adolescentes.
En todas mis clases, sin excepción, ahí también te enseñaba ética y salud y bueno, mil cosas. En todas mis clases, siempre durante 5 minutos, yo les enseñaba esto que les estoy enseñando a ustedes. Les enseñaba esoterismo. Siempre, eso lo he hecho. Eso lo hago con los pacientes. Lo hago siempre con toda persona. Siempre estoy tratando de, primero, uno intuye a la gente. En el caso de la amiga que es educadora, ella escucha a sus educandos, cómo le narran sus dolores morales. Entonces, uno escucha, porque algunas personas van y le narran a uno sus sufrimientos. En otros casos, uno intuye la situación de la persona. Entonces, uno, basándose en estos estudios, en estos conocimientos, uno le habla a la persona. Intelectualmente esto no le sirve a la persona para nada. A muy pocos, de pronto, si están buscando un camino, pero la mayoría no está buscando camino. De manera que solamente esto lo que hace es sembrar en el subconsciente de la persona, sea un niño, un adolescente, un adulto, sea quien sea, se le está sembrando una idea semilla, la cual poco a poco va a empezar a trabajar en el endoconsciente o subconsciente de esa persona y le va a ayudar a salir a flote. De manera que a los muchachos es bueno uno hablarles de las leyes de la vida. Un día llega uno y les habla de que todo evoluciona y que la evolución va de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo óptimo y de lo óptimo a lo superior, que nada se detiene, que aunque una cosa parezca que se detuviera, no se detiene, siempre está en movimiento. Otro día les habla de la ley de causa y efecto y les enseña que uno debe siempre estar muy pendiente de lo que hace, de lo que dice, porque a veces uno hace cosas que le van a traer problemas, en cambio hace cosas que le van a traer beneficios. Que no tienes que estar muy pendiente de todo lo que dice, porque a veces lo que dice puede irse en contra de uno, o lo que dice le puede ayudar a uno muchísimo. Entonces, sin entrar en terrenos esotéricos ni abstractos, está uno poco a poco dirigiendo a estas personas. A los muchachos yo también les hablaba siempre, a todos los muchachos, siempre, y a los adultos, y a ustedes, y a los viejitos, a todos les hablo acerca de la energía sexual. Siempre hablé de esa energía sexual y es lo que hago en todas mis charlas, porque es la base de la vida y de la evolución. Pero primero hay que capacitarse. Entonces, hay una obra de Orison Swett Marden, que de pronto la pueden conseguir nuestros hermanos entusiastas, que se llama El crimen del silencio. El crimen del silencio es uno como educador, como docente, como padre de familia, como médico, como psicólogo, etcétera, no hablar del poder del sexo a los jóvenes. Hay que hablarles, hay que ilustrarlos, hay que mostrarles un camino. Es el crimen del silencio. Entonces uno lee esas obras y tiene uno la manera de hablarles desde un punto de vista de la psicología práctica, porque no es psicología de universidad, sino psicología práctica, de hablarles de temas que ellos van rápidamente a asimilar. No les van a poner el más mínimo cuidado, pero su ser interno sí asimila eso y les va a cambiar la vida. Del mismo autor, Orison Swett Marden, está La alegría del vivir, Defiende tus energías, El poder del pensamiento y otra docena de obras más, las cuales todos como padres de familia, como docentes y como seres en evolución debiéramos leer. Orison Swett Marden, todas sus obras. Y cuando uno es docente, haber leído estas obras le sirve para darle luz a esos pobres muchachos tan desorientados en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo. Entonces, esa sería mi recomendación. Orison Swett Marden. Y todos los días, 5 minuticos de clase, hablemosles de otra cosa que no sea la materia. O dejemos los últimos 5 minuticos de la clase, cuando ya están, que no pueden más con el tema, unos 5 minuticos llegó y cambió completamente la imagen, les habla de estas cosas y entonces ellos se relajan y al relajarse ellos, al quitarse el peso de encima de la matemática, de la biología o de cualquier cosa, entonces absorben
y les va a cambiar la vida. Gracias. Otra cosa. Sí, señor. El hermano Facu Hernández dice, lo que comenta sobre los tiempos post-mortem y la segunda muerte es como lo que comenta Blavatsky. Aún no he comprendido esos plazos y cuándo se dice que hay personas que tienen vidas pasadas hace 100 años o de poco antes que nacieron incluso. ¿Es algo similar a como designan el Dalai Lama? ¿Me puede dar ayuda a entender mejor esto, por favor? Con mucho gusto. Las enseñanzas esotéricas, llámense enseñanzas yógicas o teosóficas de Blavatsky o rosacruces de la filosofía esotérica occidental, etc., hacen referencia a que al fallecer, pues uno está unos 3 días aproximadamente haciendo la visión del panorama, mirando todo lo que hizo en esa vida, pero sin juzgarse para nada. Lleva esa información a su cuerpo siguiente, que es el cuerpo de deseos, en el que tiene que habitar en el mundo del deseo, el cual interpenetra este mundo físico, está aquí mismo, pero no lo vemos. Es a donde pasamos cada vez que nos quedamos dormidos en la noche o cualquier momento. Es el mismo sitio donde pasamos cuando fallecemos, con la diferencia que al dormir volvemos, al fallecer no volvemos, por ahora. En ese mundo debemos estar aproximadamente la tercera parte en tiempo terrestre, porque allá no hay tiempo, la tercera parte de lo que vivimos físicamente. Si uno aquí vivió 90 años, por decir algo, en ese plano estará aproximadamente 30 años y luego fallecerá, entre comillas, abandona ese cuerpo de deseos en el que estaba viviendo, el cual se tiene que disgregar en ese mundo, así como quise disgregar los cuerpos físico y vital. Y pasará al mundo del pensamiento, donde estará también un periodo de algunas décadas, bajo la dirección de otros seres más avanzados, que llaman las jerarquías creadoras, fabricando los arquetipos de los cuerpos que tendremos al momento de nacer y colaborando con estas jerarquías en las llamadas fuerzas modeladoras del relieve para cambiar la naturaleza en aquellos sitios en donde deseamos renacer y que karma nos ayudará a reencarnar en esos países o en esos lugares. Por lo tanto, bajo la dirección y ayuda de esas jerarquías, colaboramos en cambiar el arquetipo de esas zonas tal como la quisiéramos ver cuando volvamos. ¿Por cuándo volveremos? Entre 1000 a 1500 años, porque no vamos a volver los 8 días. Eso es en el común de la gente. Pero ahora bien, si la persona fallece siendo un niño, entonces necesita adquirir las experiencias de la época actual, porque uno no nace en una época por accidente, sino porque tiene que aprender una serie de experiencias en esa época en la cual ha nacido, como estamos nosotros ahora. Entonces, si fallece siendo niño, que un accidente, que una enfermedad grave, que lo que sea, que lo asesinaron, entonces los señores del destino los llevan a renacer muy pronto y casi siempre dentro de la misma familia, en un lapso de no muchos años, poquitísimos, de 1, 2, 3, no muchos años. Entonces viene muy rápido, miren bien. Otra cosa, una persona muere violentamente y esa persona tiene mucho apego a este mundo. De pronto dejó una esposa, un esposo que adoraba, amaba, unos hijos por los que eran su vida y sufre pensando en quién les va a ayudar, cómo van a salir adelante, etc. Otros con mucho apego a este mundo físico, apego al dinero, apego al sexo, apego a lo que sea. Entonces, esos son casos tan especiales en donde la voluntad de ese ser y ese anhelo intenso por volver al mundo físico, y además habiendo sido frustrada su vida prematuramente, como a veces por un asesinato, por ejemplo. Entonces, esa persona obtiene una dispensa de los señores del karma que ya sabían todo eso y le permiten renacer rápido. Todo el que renace muy rápido suele recordar fácilmente, no todos, pero muchos suelen recordar su vida pasada, incluso decir, yo estaba allí y usted era el esposo mío o usted era la esposa mía, etcétera, que eso ya está documentado, por supuesto. Ese es otro caso, renace muy rápido por los apegos y la urgencia de venir a este mundo. Otro caso, un científico tiene algo muy grande que darle al mundo, que va a servir para ennoblecer y elevar a la humanidad.
Entonces el científico puede regresar a los 100 años, 150 años, 50 años, 200 años. Renace muy pronto. Y después de que venga y haga eso que tiene que hacer por el mundo, puede irse ese largo periodo de tiempo, los mundos espirituales, 1000 años, 1200, 1500 antes de renacer. Otro caso, los esoteristas avanzados, los iniciados. Ellos son materia disponible con respecto a la jerarquía blanca y a los señores del karma. Si una persona puede prestar un servicio a una colectividad en algún lugar del planeta y esa persona fallece hoy, entonces los señores del destino o los guías de la raza permiten por intervención del destino que esa persona renazca pronto. Entonces le dicen, vea, antes de que usted se vaya al mundo del pensamiento, al mundo del espíritu humano, etcétera, y se quede por allá muchos siglos abstraído dentro de las corrientes de vida divina, inmerso en Dios, digámoslo así. Usted puede renacer ya en 10 años, o en 5 años, o en 20 años. Lo necesitamos porque hay una misión que usted puede cumplir. Usted es el que está mejor adaptado para hacer esa labor. Si usted no puede, pues entonces ellos tienen otras personas que pueden secundariamente hacerse cargo, pero este tiene más prelación por alguna razón. Ese discípulo entonces acepta y eso lo lleva a renacer rápidamente. Renace y siendo joven, siendo niño, siendo adolescente, no se encuentra con el mundo. Dice, yo no pertenezco a este mundo, ¿qué me está pasando? Cuando ya logra retomar otra vez su conciencia de la vida pasada y ve que en el mundo sutil le dijeron que usted tiene que hacer esta misión, entonces ya se entra otra vez internamente, acepta que tiene que hacer, inmediatamente educe sus cualidades y presta el servicio al mundo. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra inquietud? Sí, señor. Está el hermano Gonzalo Orozco, que dice, se conoce de la niña rusa de 5 años que habla y lee 8 idiomas. ¿Es el ego que recuerda esas vidas en esos países y esa cualidad se le pierde a la niña o la conserva durante su vida? Bueno, aquí hay que diferenciar muy bien entre un entrenamiento, que es a lo que ha sido sometido la niña, a la capacidad que se tiene ya como un iniciado de tercer grado, de la tercera gran iniciación, de recordar muchísimos idiomas. Por ejemplo, Prunger, que hablaba 20 idiomas, que hablaba, 39 idiomas y unos 20 dialectos, algo así. Eso está en la biblioteca, en el diccionario Espasa de la lengua española. Él era un políglota, pero en este momento hay pluripolíglotas. Hay personas que hablan decenas de idiomas, pero ha sido un entrenamiento. Es diferente. Esta niña a la que hace alusión, ella desde bebecita la tuvieron un año con una nodriza, una dama que la cuidó que hablaba japonés. Luego otro año con una dama que le hablaba mandarín. Luego otro año con una dama que le hablaba alemán, solamente día y noche alemán, sin que sus padres le hablaran su ruso ni le hablaran ninguna otra cosa. Otro año con una persona que le habló francés, otro año con una persona que le habló español. Entonces, como hemos dicho en días anteriores, los niños son todo ojos y oídos. Uno cree que los niños no se dan cuenta de nada, ellos todos lo saben. Y miremos una cosa interesante, todos nosotros, lo que aprendimos allá de niños no se nos olvida jamás. En cambio, lo que aprendimos ayer y antier ya no se nos olvidó, por eso me toca repetir tanto. Los ancianos y algunos con Alzheimer. Los ancianos usualmente no se acuerdan de ayer, ni de antier, ni de los nietos, ni de los hijos, ni de lo que hizo a los 50 años, ni de los 40. Pero se acuerda perfectamente cuando estaba en la finca allá, que tenía 7 años, 10 años, 15 años. Se acuerda a la perfección. Bueno, cuando uno está niño y adolescente, esos cuerpos nuevos que tiene, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo emocional y cuerpo mental, son cuerpos nuevos. Ellos aprenden muy rápido. Por eso el niño aspira toda la información que le den, todo lo que le den.
Los niños que tienen esa oportunidad desde niñitos, que les hablen en varios idiomas o que los meten a un colegio bilingüe, ellos crecen normalmente hablando idiomas, algo espontáneo, natural. Nosotros los mayores vamos a aprender un idioma y el loro viejo no aprende a hablar. Nos podemos pasar 10 y 15 años y aprenderemos de pronto a medio saludar. Pero si uno de muchacho no aprende un idioma, no lo va a aprender. Lo podrá más o menos, se podrá defender, pero no lo va a hablar fluidamente. Entonces es por eso los niños, todo lo que les enseñen siendo niños, lo aprenderán con una facilidad pasmosa y no lo van a olvidar jamás. ¿Qué otra pregunta? La hermana Alba Yasmín dice, cuando los niños han sido sugestionados con aspectos negativos, como eres un idiota, tú no puedes, luego de adulto, ¿se le puede ayudar cambiando estos esquemas? ¿Se pueden pintar claves para que cambie su actitud negativa para que busque un ideal? Gracias. Por supuesto que uno afecta, la palabra es inficiona, afectar negativamente. Afecta a los niños para bien o para mal, dependiendo de lo que les digamos. Entonces les decimos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Estamos trabajando sobre el subconsciente y sobre el cuerpo vital de los niños, y el cuerpo vital es el que forma los hábitos, el cuerpo vital. Y la clave del cuerpo vital es la repetición. Igualmente, cuando se le dice no puedes, no puedes, no puedes, eres un inútil, está inficionando su cuerpo vital y su subconsciente, porque el subconsciente nosotros radica en el cuerpo vital. No está por ahí en un lugar del cerebro escondido, no. Está en el cuerpo vital, en el eje reflector del cuerpo vital. Algún día estudiaremos eso espero. Entonces, no va a poder durante mucho tiempo, hasta cuando ya logre la eclosión completa de sus vehículos, que el cuerpo vital completo es a los 7 años, que el cuerpo emocional completo eclosiona a los 14 años y que su cuerpo mental individual completo, no es que no lo tenga, sino que eclosiona completamente a los 21 años. Cuando ya se es adulto, se tiene la eclosión completa de ese cuaternario de vehículos, entonces él se liberará, él o ellas, ya siendo adultos, se liberarán de esas malas informaciones que se le sembraron. Y la persona va a hacer lo que ya trae por evolución. Porque muchos dicen, no, es que yo soy un fracasado. Es porque de pequeño me decían que yo era un inútil, un bueno para nada, un inservible, un no sé qué. Y por eso yo soy un día un irresponsable, un inútil. No, eso son disculpas. Porque uno es lo que trae desde otras vidas. El que ya es adulto es un irresponsable y una mala persona, lo que sea, es porque eso es lo que cultivó en el pasado y ahora está cosechando. No es por de niño. Esos son cuentos que nos están metiendo falsos psicólogos. Y esto no es de la psicología oficial, sino que es de la transpersonal y de muchas otras cosas raras que se usan es para poderle sacar plata a la gente en cursos curiosos. Uno de adulto es como es y no le metemos la culpa al niño, que no, que es que el niño, ese niño interior que está lastimado, ese niño interior, no, hay que tener en cuenta, sí, y esto es importante, los traumas, un impacto de naturaleza emocional, mental, muy fuerte en la niñez, alguien que nos hizo un daño muy grande, una tragedia de la cual fuimos testigos, alguna cosa que impactó mucho nuestra psique infantil, la cual se tiende a olvidar, se tiende a almacenar en el subconsciente. Y pasa el tiempo y uno se olvidó de eso. Y de Dios uno puede sufrir enfermedades físicas, emocionales, mentales. Y no sabe qué es lo que está pasando. Ahí sí tiene la persona que a través de la retrospección bucear, mirar hacia atrás cuando era joven, cuando era niño, cuando era adolescente. Y ver qué fue ese algo que le afectó tanto y que lo tiene allí escondido. Cuando a través de la retrospección lo encuentra, y allí sí serviría un poco la regresión, por supuesto, y allí sirve un poco las terapias psicológicas también, es real. La persona al encontrar ese nudo gordiano en su alma, porque eso está en el alma, en alguno de los estratos del alma,
Entonces la persona en ese momento explota en sollozos, llora desconsoladamente, llora y llora y llora y llora. Ya recordó aquello y habla de eso. Liberó ese nudo del alma. En eso se basa el psicoanálisis. Y entonces la persona ya se libera de esa situación y la supera. ¿Qué otra cosa? La hermana Cecilia Garrido dice, entonces, como una persona que tuvo un disloque entre el cuerpo emocional y mental en vida, luego al desincorporar, ¿cómo vive en el purgatorio y en el primer cielo si sigue igual en estado mental y emocional? En otras palabras, ¿puede purgar y aprovechar su tránsito por esos mundos? No los puede aprovechar porque está dislocado psíquicamente, está loco. Si el disloque fue entre el cuerpo de deseos y el cuerpo mental, permanecerá loco. Por lo tanto, esa persona estará divagando en ese plano, divagando, hasta que su cuerpo de deseos empiece a deshacerse. Él se empieza a deshacer de adentro hacia afuera, digámoslo así. A lo último solamente se ven manos y rostros. Todo lo demás se va diluyendo, que está marcando como la agonía de ese cuerpo en el cual estamos habitando hasta que finalmente ese cuerpo, así como el cuerpo físico, cuando está muy viejo o muy enfermo, que ya no da para más y el espíritu tiene que abandonarlo, así como el cuerpo de deseos, él se va diluyendo, hasta que ya no da más y el espíritu lo abandona. ¿Qué otra cosa? El hermano Gabriel Correa, ¿una persona puede nacer ciega si en pasadas encarnaciones utilizó sus ojos para ver cosas inadecuadas? Según la información esotérica, la ceguera y los problemas graves de la vista, de la visión, para ser más exactos, se deben a crueldad en otras vidas. Cuando uno ha sido cruel con los niños, cuando uno ha sido cruel con otras personas de palabra, de acto, cuando uno ha sido cruel con los animales, eso hace que la persona nazca ciega o hace que pierda la vista a lo largo de su encarnación o que sufra patologías gravísimas de la visión. Eso es por crueldad en otras vidas. Entonces esa persona en esta vida que nació ciega tiene que someterse a la ayuda de sus congéneres. Y a través de esa ayuda de los congéneres, ese espíritu aprende lo que es la bondad, aprende lo que es la tolerancia y muchas cosas. Entonces paga su deuda kármica, pero aprende su ego. Su mente racional no sabe, no tiene idea por qué está ciego, por qué nació ciego, pero su espíritu que no olvida jamás sí sabe. Y entonces de la bondad de los demás, que le sirven de lazarillos, esa persona desarrollará bondad, bondad con los animales, bondad con los niños, bondad con las demás personas en futuras vidas. Esa es la manera como karma nos va enderezando, nos va guiando, nos va ayudando a ser mejores. ¿Qué otra cosa? La hermana Jessica Tovar dice, buenas tardes. ¿La fobia a la sangre es por haber sido sanguinario o asesino en una encarnación pasada? No tengo la respuesta, no tengo la más mínima idea. ¿Qué otra El, cosa? el hermano Eddie Villamil dice, ¿cómo se hace para encontrar realmente cuál es el propósito en la vida cuando no se siente satisfecho con lo que se hace y siempre quiere cambiar hasta encontrar lo que realmente le llene? Bueno, hay diferentes corrientes de nuevo pensamiento, de nueva era, en donde dicen, debes buscar cuál es tu función en la vida, debes buscar para qué fue que viniste. Desde el punto de vista esotérico, uno está haciendo lo que le toca hacer, porque karma lo va a uno colocando en el camino que uno tiene que hacer. Y cuando uno se quiere salir, karma vuelve y lo mete. Y uno se quiere salir y karma vuelve y lo mete. Hasta tanto uno aprenda lo que tiene que aprender en ese tipo de vida que está llevando. Puede que le parezca muy insustancial, puede que le parezca muy dolorosa, puede que le parezca muy inconsecuente, pero eso es lo que necesita, ese es. Y entonces, ¿cuál es mi misión en la vida? Me preguntan, digo, lo que estás haciendo en este momento. Pero puedes tener un ideal de qué es lo que quieres hacer de aquí en adelante. Cultiva ese ideal y esfuérzate.
en ese camino hasta que llegue el momento en que vas a llegar allá. Pero por ahora, ¿cuál es mi misión en la vida? La que estoy haciendo en este momento, esa es ser progenitor, tener una familia, de pronto marcar tarjeta en el trabajo, dejar que lo humillen allá los jefes, tener problemas de mal amor. Esa es la misión actual. Pero tenemos la epigénesis, que es lo que estudiaremos mañana. La epigénesis, podemos construir un futuro mejor, el que nosotros querramos. Imaginemos firmemente, cultivemos una imagen de lo que queremos lograr, de lo que queremos llegar a ser y enfoquemos toda nuestra energía en ese sentido hasta que llegue el momento en que lo logremos y lo habremos de lograr inexorablemente. ¿Qué otra pregunta? La hermana Cecilia Garrido dice, la bipolaridad, ¿cómo se podría clasificar respecto de los disloques entre los vehículos? ¿Entraría en el tipo de desarmonía entre vehículos? La psiquiatría lo define como problemas anímicos. Bueno, el bipolar o la psicosis maníaco-depresiva no tiene que ver con disloques, con ninguno de los disloques entre los cuerpos físico, vital, emocional, mental, no, no. Son alteraciones que se localizan químicamente en los lóbulos frontales del cerebro, en donde cuando la persona está, recuerden que el bipolar es maníaco depresivo, a veces está con la depresión más tremenda y otras veces está con sus manías y su habladera y su acelere. Entonces, cuando está activa la depresión, la fase depresiva, es porque la corteza prefrontal del lóbulo derecho del cerebro está afectada químicamente. Y cuando está maníaco, es porque la corteza prefrontal del lóbulo izquierdo del cerebro, frontal del cerebro, está químicamente alterada. Entonces la persona se mantiene saltando de una fase a la otra. Eso se controla, por supuesto, con drogas psiquiátricas, con sustancias químicas, para tratar de equilibrar la química del cerebro. Pero eso son lecciones que la persona está aprendiendo de malos actos en el pasado. El pasado trató mal a otras personas. En el pasado también la persona teniendo una vida tranquila, como pasa a muchos, tiene una vida cómoda, tiene una buena familia, tienen buenos hijos, no les falta la comodidad, tienen su alimento, tienen su hogar, tienen todo, y sin embargo se mantienen aburridos. Un aburrimiento tremendo, no. Esta vida que me tocó, ¿no? Esto qué lógica tiene este mundo, no sé qué. Esas personas malagradecidas con la vida universal que le está dando todo, salud, belleza, amor y fortuna. Esas personas en futuras vidas tendrán esas crisis depresivas terribles. Pero si además también se alteraban emocionalmente, porque hay personas demasiado emotivas, y esa emotividad ya lo sabemos que es por el abuso del sexo, la masturbación o el desgaste sexual, es lo que lleva a la emocionalidad, desarrollando la persona ira, envidia, celos, odio, una cantidad de cosas. Entonces, ¿esto lleva a qué? A que en otras vidas venga ese problema de ser un bipolar. Y eso es gracias a mareas cósmicas astrológicas, las cuales han sido perfectamente predichas por los señores del destino. Los señores del destino saben que esa persona, en el momento exacto que nace y a lo largo de su encarnación, esa persona va a tener una serie de expectaciones astrológicas al nacimiento y posteriormente a lo largo de la encarnación, las cuales esas expectaciones le van a proporcionar durante algunos periodos, bien sea estar bipolar, bien sea estar depresivo, bien sea estar esquizoide, esquizofrénico, o lo que sea. ¿Qué otra pregunta? Hermano, dice el hermano Facu Hernández, hermano Iván, he asistido a muchas conferencias y he visto muchos videos. Sus explicaciones son de lo más escuetas, completas y no mutilantes que he escuchado. Muchas gracias por su noble labor con estas conferencias que nos brinda y el espacio de preguntas. Es con mucho gusto, es una labor que hace la Fraternidad Rosacruz época tras época a través de los tiempos, para tratar de que todos nos vayamos hermanando más y más y veamos que no estamos separados unos de otros, que todos somos parte del océano universal. Cada gotita de nosotros va a formar un nuevo océano algún día
Algún día nosotros, todos los terrestres, formaremos una galaxia, una sublime y divina galaxia. Y todos, como soles que seremos hermanitos. De manera que en ese proceso estamos. Gracias. Otra Bueno, nos pregunta. manda saludos desde San Juan, Argentina. Mucho Bueno, gusto. hermano, dos anuncios parroquiales, ya no hay más preguntas. El primero es que ya les mandé el libro La alegría de vivir, el crimen del silencio no. El crimen del silencio no lo he conseguido, está difícil, pero bueno, vamos a ver. Y el otro anuncio parroquial es que tenemos la sala de Zoom disponible otro mes gracias a la hermana Mónica Muñoz. Ah, Mónica, muchas gracias, Mónica, desde Los Ángeles, desde los Californias, perdón. Muchas gracias. Sí, bueno, el hermano Héctor Valderrama dice, ¿qué sucede entonces cuando la persona reacciona a los cambios lunares? Estar contento, en creciente, etcétera. Bueno, que eso ya lo explicamos hace que 6 días. Pues vamos a explicar así rápidamente. Hay mareas cósmicas en donde la luna, como explica Max Heindel dice, imaginemos un reloj en donde las constelaciones, las constelaciones son los números del reloj, digamos los 12 números del reloj, el horario. Luego tenemos que los planetas son la aguja que marca las horas. Y el segundero, el más largote, que se mueve más rápido, corresponde a la luna. Entonces, esas mareas cósmicas, en donde las constelaciones están allí aparentemente quietas, que nos movemos con la galaxia como a 150.000 kilómetros por hora, creo. Entonces, ya los planetas que tienen un movimiento relativamente lento, otros un poco más rápido y otros extremadamente lentos, más la luna que tiene un movimiento muy rápido, van formando esas expectaciones, esas mareas cósmicas. Y cada persona, dependiendo de su susceptibilidad a esas mareas cósmicas, susceptibilidad que se da por varias razones. Una, porque haga trabajo esotérico. Quien hace trabajo interno es más susceptible a las mareas cósmicas. Otro, porque la persona tenga algún tipo de desequilibrio en su psique. Por eso los locos reaccionan tanto a los cambios lunares. Otro, debido a los ritmos hormonales que todos tenemos, hombres y mujeres tenemos ritmos hormonales, y las hormonas, como son parte líquida de nuestra naturaleza, caen bajo la regencia de la luna y bajo la regencia planetaria. Entonces, esa es la razón por la cual estamos sometidos a esos vaivenes, a esas mareas cósmicas, especialmente de la luna, aunque de todos los demás también sentimos esas influencias, de todas sentimos. Por eso hay veces que estamos tremendamente activos. Está Marte de alguna manera como marea cósmica actuando en mi horóscopo personal, que estoy demasiado emotivo, además de activo estoy muy emotivo. Este Marte puede estar formando alguna expectación con Urano o con Mercurio o lo que sea, que me pone así emotivo. Que estoy demasiado amoroso. Hay un Venus por allí de alguna manera interactuando. Que estoy con un deseo de lo espiritual y entonces medito y hago oración y pienso en estas cosas súper espirituales. Neptuno está de alguna manera, hay alguna expectación, una marea cósmica de Neptuno. Pero todo eso se logra gracias a ¿qué? A la luna. La luna se mueve un grado por día, en nuestro horóscopo natal. Por eso cada mes ella le da toda la vuelta a nuestro zodíaco, nuestro propio zodíaco horoscópico. Entonces, esas mareas las sentimos tremendamente. Ellas son las que propician que se den las cosas que se den no antes ni después, sino en un momento preciso. Gracias a todos por su atención. Buena tarde. Los que nos pueden acompañar mañana, Dios mediante, estaremos aquí.